Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de 4 alimentos que hacen subir la glucemia, es decir, la glucosa en sangre, mucho más que el pan o que la fruta. Las personas que tienen diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, necesitan controlar los carbohidratos de la dieta de manera que queden ajustados a sus requerimientos, es decir, a aquello que pueden gastar de manera habitual. En el caso de la diabetes tipo 1 tenemos la ayuda de la insulina exógena, que se inyectan o que se toma, pues para controlar esas raciones de carbohidratos, con lo cual el control es diferente. En el caso de la diabetes tipo 2 tenemos que saber que hay alimentos que hacen aumentar con mayor velocidad la glucemia después de comerlos que otros. Muchas veces se suele hablar, de los riesgos o los peligros que puede tener el consumo de alimentos ricos en carbohidratos, como por ejemplo el pan, que se suele sustituir el pan blanco por el pan integral, pero si realmente hiciésemos la prueba, la medición de la glucemia después de la ingesta del pan integral, nos daríamos cuenta de que es prácticamente igual o muy similar al del pan blanco. ¿Por qué? Pues porque realmente esa poca cantidad de fibra que contiene ese pan integral respecto al blanco no supone una gran modificación respecto a la respuesta a la insulina que se produce después de la ingesta de ese pan. Pero el pan es algo que tenemos siempre ahí metido en la cabeza, con lo cual es un alimento que siempre vamos a saber que hace aumentar la glucemia, pero hay otros que nos pueden pasar desapercibidos. De la fruta os hablaré también un poquito más adelante, porque no es en muchos casos tan peligrosa respecto a la glucemia como puede parecer, y ahí es donde tenemos que aprender a utilizarla también en nuestro beneficio. Uno de los alimentos que se suelen asociar también a aumentos en la glucemia, y creo que prácticamente todos somos conscientes de ello, es el arroz. Aquí nos ocurre algo similar al pan. Arroz blanco hace aumentar más rápido, arroz integral, pues igual un poquito más lento, aunque ya os digo que las diferencias no son muy grandes, con lo cual igual tenemos otros mecanismos para reducir ese impacto en la glucemia cuando consumimos el arroz, como mezclarlo, por ejemplo, con proteína o con vegetales, que ayude a reducir esa carga glucémica. Pero esto ya sabéis que son estrategias de las cuales ya hemos hablado también en otras ocasiones. Dentro del arroz existe uno que especialmente supone un mayor riesgo de aumento de la glucemia cuando se consume, y es en concreto el arroz preparado para el sushi. ¿Por qué? Porque en la elaboración del sushi se utiliza habitualmente el arroz de grano corto, que es más vamos a decir que hace aumentar más fácilmente esa glucemia porque tiene mayor cantidad de almidones, y además se utiliza una mezcla de vinagre y azúcar en su elaboración. Es decir, a los azúcares presentes de manera natural en ese arroz le estamos añadiendo un extra, que es lo que aporta ese sabor especial que tiene el sushi, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta que el arroz preparado para sushi puede hacer disparar la glucemia más que el arroz blanco cocido, hervido o tal cual. Y como estamos hablando así un poco seguido de cereales, vamos a tener en cuenta también los cereales para el desayuno. El único, podríamos decir, cereal que realmente podría estar recomendado, y en este caso en cantidades adecuadas que se deben personalizar
en función también de la actividad física o de los requerimientos de cada persona, sería la avena, que ha demostrado que su fibra soluble nos ayuda a retener o a ralentizar también la absorción de los carbohidratos que contiene, que podemos considerarlos complejos. Sin embargo, otro tipo de cereales, casi yo diría que cualquiera, excepto los que son solamente fibra, ya que son destinados también a mejorar el tránsito intestinal, hacen aumentar la glucemia. Así que mucho cuidado con el consumo de cereales preparados para el desayuno, incluso aunque lleven también avena en su composición. Cuando hablamos de avena estamos hablando de los copos de avena tal cual, no granolas, no mueslis, no otro tipo de preparados que tienen una presencia o una acepción, vamos a decir, bastante saludable para su consumo, pero que en el caso de tener problemas con la glucemia no nos van a resultar beneficiosos para incluirlos en nuestro patrón alimentario habitual. Así que ahí tenemos que tener un poco de ojo, un poco de cuidado con los cereales que elegimos, por ejemplo, si los utilizamos en el desayuno. Además, otro de los alimentos, en este caso procesados, con lo cual deberíamos reducir también su consumo, pero que en muchas ocasiones son de uso bastante habitual, especialmente en la población más joven, son las salsas comerciales. Todo tipo de salsas o aderezos comerciales llevan azúcares añadidos. Azúcar como tal, es decir, la palabra sacarosa o la palabra azúcar, o pueden llevar otro tipo de jarabes, zumos concentrados o incluso un puré de frutas deshidratadas como dátiles, por ejemplo, que nos dan una apariencia otra vez más saludable, porque no estamos oyendo la palabra azúcar, sino que estamos oyendo el nombre de una fruta o estamos oyendo que llevan frutas deshidratadas y sin embargo siguen siendo azúcares para mi organismo del mismo tipo, porque lo que yo absorbo, lo que mi intestino absorbe es exactamente lo mismo, glucosa. Por lo tanto, hacen aumentar de manera inesperada, podríamos decir, los niveles de glucosa en sangre. Y digo inesperada porque generalmente el sabor de esas salsas es salado o lo asociamos al consumo de alimentos salados y nuestro cerebro no registra directamente que estemos añadiendo azúcares en nuestra dieta, con lo cual supone un riesgo para aquellas personas que tienen que controlar la cantidad de azúcares totales de la dieta. Y ahora vamos con las frutas. Dentro del consumo de frutas, lo que estaría totalmente desaconsejado en el caso de tener problemas con la glucemia sería el consumo de zumos, tanto industriales como caseros. ¿Por qué? Porque concentran más cantidad de fruta en una porción más pequeña y además en formato líquido, algo que pasa mucho más rápido a través del sistema digestivo y llega más rápido también esa absorción de los azúcares que contiene a sangre. Por lo tanto, en el caso de personas que tengan diabetes tipo 2 o problemas con el control de la glucemia, estarían desaconsejados los zumos. ¿Y la fruta? ¿Se desaconseja el consumo de fruta? No, en realidad no se desaconseja eliminar el consumo de fruta, pero sí controlar las cantidades que se ingieren a lo largo del día e intentar no tener consumo de fruta en ayunas, es decir, aislada de otros alimentos, porque eso aumentaría el paso más rápido a sangre de esa glucosa. Dentro de todas las frutas también podemos elegir aquellas que tengan un índice glucémico más bajo, es decir, que pasen más despacio o que tengan un menor impacto en esos picos de glucosa que tenemos después de la ingesta de los alimentos. Con frutas de índice glucémico bajo, incluso podríamos llegar a poder consumirlas en ayunas, por ejemplo, entre horas, pero no así con aquellas frutas que tengan un índice
glucémico más alto. Por ejemplo, una fruta con un índice glucémico muy bajo serían los frutos rojos o los arándanos, y una fruta con un índice glucémico muy alto sería un plátano maduro. Y os digo maduro porque el plátano, dependiendo de su grado de maduración, puede tener diferentes índices glucémicos y diferente efecto en nuestro organismo. Y algunas veces nos puede interesar mantener el consumo de plátano incluso cuando se tiene diabetes para mejorar, por ejemplo, el aporte de potasio, disminuir el impacto de la hipertensión o posible hipertensión como factor de riesgo. En ese caso, tendríamos que utilizar plátanos más pequeños, menos maduros, para conseguir un mejor control de la glucemia. Es decir, con la fruta podemos utilizar diferentes estrategias, como también podría ser combinarla con el consumo de frutos secos. Unas nueces, por ejemplo, un puñadito de nueces, ralentizan la absorción de los carbohidratos de la fruta con la cual o tras la cual lo estamos ingiriendo. Combinaciones de algunos alimentos pueden ralentizar esa absorción de la glucosa de las frutas, algo que equilibraría la balanza. Lo que nosotros tenemos que valorar es el riesgo-beneficio que podemos obtener al eliminar las frutas o al mantenerlas en la dieta, utilizadas o consumidas de manera adecuada. Y para los que os preguntéis si también podéis mantener el consumo de cierta cantidad de pan en la dieta, algo que en muchos lugares es un hábito, una costumbre que a veces puede costar retirarla, especialmente en personas mayores, el consumo debe ser moderado, es decir, cantidades pequeñas, lo justito que necesitemos para acompañar la comida, y mucho mejor si utilizamos un pan de masa madre, integral o no. Si es integral todavía sería mejor, con harinas integrales, pero que sean harinas integrales de verdad, no con fibra añadida a la elaboración de ese pan. El pan de masa madre, si además lo congelamos y lo tostamos, conseguimos reducir su carga glucémica. Por lo tanto, tendríamos también algunas estrategias válidas para conseguir mantener cierto consumo de pan. A veces se suele hablar de los beneficios, ¿no?, asociados a una dieta baja o muy baja en carbohidratos para el mantenimiento de la glucemia elevada, es decir, para mantenerla baja, para controlar mejor esa diabetes. Pero a veces merece la pena mantener una dieta un poco más flexible siempre y cuando se consiga un buen control por la adherencia. Y esto ya depende de cada persona. Si yo le digo a una persona que tiene que llevar, por ejemplo, una dieta cetogénica para controlar la diabetes, pero no es capaz de mantenerla en el tiempo, evidentemente estamos en un absurdo total, porque al final se la va a saltar con alimentos que no le van a mejorar su salud. Si lo hacemos un poco más estable, aunque permitamos el consumo de cierta cantidad de carbohidratos, vamos a conseguir, por supuesto, una mejor adherencia. Así que todo depende, como os digo, de cada persona, de sus hábitos y de sus requerimientos. Pero debemos tener en cuenta algunos alimentos que a veces nos pasan desapercibidos para tener un mejor control. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.